RCR presenta Integrando Perú. Análisis, entrevistas y propuestas para contribuir al desarrollo del país. Con Jorge Luis Montero y Pedro Gamio. Bienvenidos. Saludos amigos, un nuevo programa y esta vez vamos a tocar un tema realmente inquietante con un gran experto del sector eléctrico, Paul Sumar. Bienvenido. Muchas gracias, Pedro. Es muy importante reconocer que en los últimos tiempos hemos vuelto a algo que creímos que no se iba a repetir, que es la generación eléctrica con diésel a costos altísimos, poniendo en jaque a los grandes proyectos de inversión en el Perú y también haciendo preocupar al mercado regulado porque en cualquier momento le pasan factura y si dura mucho tiempo la generación con diésel puede hacer que también afecte a más de 8 millones de familias peruanas que están en el sistema interconectado. Vamos a hablar de este tema ahora, pero vamos al saludo de nuestro colega y amigo desde Cajamarca. Adelante, Jorge. Buenas tardes, Pedro. Buenas tardes, Paul. Muchas gracias por acompañarnos en Integrando Perú. Encantado. Vamos a conversar un poquito sobre el mercado eléctrico peruano y cómo impulsar lo que hay que impulsar allí para que funcione mejor. Gracias por acompañarnos, Paul. A ver, Paul, la primera pregunta es, ¿qué ha pasado en el Perú? ¿Por qué, no obstante tener iguales o hasta mejores oportunidades que Chile en energías renovables, casi los dos partieron en el mismo tiempo, el mismo año, con el marco promotor? Estamos hablando 2007, 2008. ¿Por qué ellos han avanzado tanto y el Perú ahora se rasca la cabeza y dice, si hubiera avanzado más en energía solar, en energía eólica, no tendría las dificultades que tengo hoy? Subestimamos el cambio climático, la falta de siempre de un planeamiento estratégico. ¿Qué hacer frente a esta circunstancia y por qué no somos capaces de prevenir? Sí, excelente pregunta, Pedro. Primero, gracias por invitarme. La verdad es que es una sorpresa muy grata esta red de comunicación regional. Les auguro éxitos, Pedro. Este formato técnico y descentralizado me parece genial. La pregunta que haces es algo que nos atormenta a la industria eléctrica hoy por hoy. Efectivamente, ¿cómo puede ser que hemos partido a la par de otros países vecinos y sin embargo estamos tan atrasados en materia de energías renovables? ¿Cómo puede ser que teniendo Perú, digamos, habiendo sido la naturaleza tan generosa con el Perú, con la radiación solar enorme y dispersa que tenemos con los vientos a lo largo de la costa peruana, cómo puede ser que no hayamos incorporado esas energías a nuestra matriz eléctrica y que sean energía más barata y más dispersa? ¿Cómo puede ser, dices tú? Y yo me atrevería a ensayar dos respuestas. Una primera es que, a diferencia de otros países, en Perú la energía hace 10 años tenía un costo, un precio relativamente bajo, a diferencia de otros países como Chile, que tú has citado a Chile. Efectivamente, Chile venía de unas tarifas más altas. Entonces Chile tenía la imperiosa necesidad de encontrar alternativas porque ellos estaban quemando mucho gas. Nosotros, bendecidos con el gas natural, es cierto, teníamos un precio en la región relativamente estable, relativamente económico. Entonces no teníamos, primera respuesta, no teníamos la urgencia de otros países. Pero en segundo lugar, pienso yo que la crisis política que vive el país hace como 5, 6, 7 años se ha trasladado también al sector eléctrico en la forma de una falta de regulación apropiada para recibir las energías renovables. Perú, como muchos países, diseñó su marco legal pensando en otras fuentes, en hidroelectricidad y en gas natural, ¿no? Entonces, ahora que tú tenías fuentes diferentes, tenías que acomodar las normas. Entonces, ¿qué ha pasado? Que en Perú hemos sido incapaces de ponernos de acuerdo entre todas las partes para modificar el marco regulatorio y permitir que ingrese nueva legislación. Pedro. En los otros países han cambiado esas reglas y
no hay barreras como en el Perú tiene la energía solar. La energía eólica logró superar esas barreras por una decisión valiente de los INERMIN ante la falta de decisión del ministerio. Es decir, es raro que los INERMIN haga valer su competencia, que la tiene, pero son normas que no tienen la jerarquía que en la pirámide de Kelsen, me refiero al rango de ley o a un decreto supremo, que los INERMIN se vea obligado a abrirle el camino a la generación eólica, y ya lo ha hecho, y gracias a eso que Yabeco tiene un importante compromiso que mostrar al mundo, porque está trabajando con generación eólica y acredita una menor huella de carbono, cosa que es muy importante en la industria minera hoy en el mundo, pero no hemos logrado lo mismo con la energía solar. ¿Cuánto está perdiendo el Perú por no darle, no darle el partidor, no dejar que corra la energía solar, que es mucho más barata y que contamina mucho menos que las otras energías tradicionales? Perú está perdiendo una gran oportunidad, porque efectivamente el recurso solar peruano es mucho más importante que el recurso eólico. ¿Por qué? Porque tú tienes vientos en el Perú en ciertas zonas del litoral peruano. Básicamente en el norte, en Piura, el Tablazo, el desierto, es mucho viento, y a la altura de Marcona tienes un poco de viento. En cambio, tú miras el Perú, Pedro, y el sol está prácticamente en todas partes. O sea, desde Tacna, Moquegua, que tiene una radiación solar envidiable, una de las mejores del mundo, comparables con el norte de Chile, pero también pasando por Lima y terminando en el norte. Alguien diría, oiga, pero Lima es nublado. Y hay que recordarle que el sitio de mayor penetración solar al sur de Alemania tiene menos radiación que Lima. O sea, sí es verdad, la radiación de Lima es menor y sin embargo es suficiente en términos tecnológicos y en términos económicos para hacer posible la radiación solar. Entonces, yo te decía, fíjate el Perú, es decir, toda la sierra está bendecida por radiación solar. Es decir, el Perú tiene las condiciones para poner solar en todas partes, no solamente grandes centrales en el sur del Perú, en el norte del Perú y en la costa, sino en cualquier región a que tú mires, todas tus regiones aquí unidas por este medio, por este espacio digital, todas podrían tener sus centrales, no diremos centrales de 200, 300 megavatios, pero sí centrales de 10, 15, 20, dispersos. Mi visión, si uno pudiera compartir esto con las personas, es que cada localidad podría tener su pequeña central solar. ¿Y eso qué lograrías? Lograrías tener un sistema eléctrico muy fuerte. ¿Por qué? Porque no importa qué pase en otras regiones y con otras centrales, podrías el Perú sufrir el terremoto más grande que te puedas imaginar en algún sitio de la costa. Y sin embargo, todo el Perú podría seguir teniendo su energía eléctrica si tuviera acceso a sus pequeñas centrales solares, Pedro. Muy interesante. Paul, a ver, ¿por qué piensas tú que el Perú políticamente le ha apostado fuerte a la potencia firme y ha dejado, digamos, la energía solar trabada? ¿Hay alguna razón técnica? ¿Hay alguna razón jurídica? ¿Hay alguna razón real por la cual se tomó la decisión de apostarle todo a la potencia firme y a las renovables dejarlas allí a paso lento? ¿Tú qué piensas, Paul? Sí, a ver, un poquito para explicar a los que nos ven y nos escuchan qué cosa es esto de la potencia firme. Digamos que la primera preocupación en un sistema eléctrico es que la oferta de energía siempre alcance incluso sobre un poco por encima de la demanda, ¿no es cierto? Porque la electricidad es tan importante para la sociedad que las normas y todo se diseña de manera de que lograr que la oferta sea un poco más que la demanda, siempre, ¿no? Porque no nos podemos quedar sin electricidad. Y entonces la norma dice a la gente que quiere vender electricidad,
ustedes quieren vender electricidad, pero me tienen que asegurar que lo que ustedes pueden producir sea mayor que los contratos que toman. A eso le llamamos básicamente potencia firme. Es decir, usted con seguridad, ¿cuánto puede vender? Es decir, No me es una capacidad de entrega permanente. Claro, de energía. si usted dice que vende 100, demuestre usted al país que tiene 110, que usted realmente tiene mercadería suficiente para satisfacer los 100 que dice, pero usted tiene que tener 110, 120 de potencia firme, ¿no? O sea, realmente puede entregar la cantidad que usted promete. Entonces, en verdad la potencia firme es un excelente concepto. Efectivamente, tú no puedes especular con electricidad. En otros mercados, tú, por ejemplo, vamos a pensar cualquiera, zapatos. Tú puedes ofrecerle a alguien, te voy a vender 100 zapatos y sin embargo tener en stock solamente 50. ¿Por qué? Porque puedes ir y correr a buscar la diferencia. En electricidad no se puede almacenar. Todavía no hemos inventado las baterías gigantescas. Entonces, en principio el concepto es positivo. Digamos, tiene que haber potencia firme. Lo que pasa es que a la energía eólica, como tú recordabas al inicio de la entrevista, sí se le ha reconocido una potencia firme. Entonces, los eólicos pueden comercializar su producción mediante contratos. En cambio, ¿qué pasa? Que los solares le dicen, no, solar, usted no tiene potencia firme. ¿Sabe por qué? Le dice, bueno, usted no tiene potencia firme porque la verdad es que usted produce solamente cuando el sol está arriba, ¿no? En el día, nada En más. el día, en las horas de luz solar. Pero llega la noche y ya no usted no trabaja. produce. Y entonces dicen, ¿qué potencia firme le voy a asignar? En realidad, esto ya tiene una respuesta científica, legislativa en muchos países. O sea, hay métodos para asignarle a la energía solar una potencia firme. No será el total, pero la ponen más abajo. Y dice, bueno, lo importante es que estés presente. Un promedio de la energía que entrega en el año y de la mano con el permitir que se entregue la energía por bloques. El día lo partes en dos, día y noche, recibes energía 12 horas del día, y otros entregan energía en la noche y también la función tradicional de recibir energía 24 horas continuas. En el Perú solo puedes hacerlo en 24 horas continuas. Entonces, esa es una norma administrativa, burocrática, que en la mayor parte de países ya no existe, porque el diseño y el planeamiento están en conjugar hasta qué porcentaje podemos tener de energía solar fotovoltaica, y ya hay el informe dice 20% sin riesgo alguno para la sostenibilidad, para la seguridad del sistema eléctrico nacional, pero nosotros nos hemos congelado en 6%. ¿Por qué no llegamos a ese 20% que ahorita sería una bendición con sol o con viento? Ese es un tema que tu pregunta, la respuesta a la pregunta de Jorge me parece bien importante, tiene que ver con la inestabilidad y también con la falta de decisión por parte de los que fueron autoridades de turno en su momento. La inestabilidad y la falta de decisión y voluntad hace que te sientas hackeado por lo que ocurrió en todo el mundo. Siempre hay intereses de parte, siempre hay lobbies de parte. Pero lo que cuenta es la política en beneficio de las grandes mayorías, ¿no? Correcto, Pedro. Y yo, digamos, el mensaje que yo le daría a los tomadores de decisiones, digamos, al Ministerio de Energía y Minas, a Ocinermin, es que, bueno, no vamos a poder hacer la reforma perfecta, porque se necesitan leyes del Congreso y se necesita que confluyan muchos intereses, a veces naturalmente contrapuestos. Y yo diría, ¿por qué no avanzamos en lo que sí está a nuestro alcance? Por ejemplo, dar potencia firme a la energía solar necesita un decreto supremo, no una ley. Permitir que la demanda de las distribuidoras empate con nuevos proyectos solares depende de que las distribuidoras decidan comprar generación distribuida solar. No necesitamos ir al Congreso, no necesitamos abrir la 28832, simplemente se necesita una instrucción, una indicación a las distribuidoras del Estado, que son 11 repartidas en todo el Perú, para que empiecen a comprar. Y no son proyectos pequeños. Cuando digo generación distribuida solar, ¿estamos pensando en techos solares? No, estamos pensando en plantas que bien pueden tener 10, 20, 50, 100 megavatios, porque las redes de distribución están en capacidad de absorber.
¿Necesitamos hacer algún ajuste, Pedro, en alguna norma para echar a andar esta iniciativa? Ninguna. Por eso, no esperemos a tener el marco perfecto y, digamos, y nos quejamos, a veces nos lamentamos, decimos, no podemos tener la legislación completa para ir hacia donde queremos, pero podemos ir descubriendo espacios en donde podemos ir avanzando. A ver, de a pocos. Expliquémosle a quienes nos escuchan. La generación distribuida, que tiene 2 leyes que la respaldan y por ausencia de reglamento, hasta ahora no se materializa en el Perú. Significa que yo, si tengo un techo más o menos normal, de una extensión adecuada para poner paneles solares, puedo autoabastecerme y el excedente de energía entregarlo al sistema, venderlo al sistema como ocurre en otros países, y así obtengo un ingreso. Y previa evaluación técnica que mi instalación está bien hecha, puede el distribuidor comprarme la energía excedente y en esa forma yo ahorro y encima genero un ingreso. Eso se llama generación distribuida. ¿Por qué en el Perú no camina? Bueno, no camina, me parece que no es por una razón eléctrica, de la industria eléctrica, sino porque más bien es una razón del tema del mercado financiero. A ver, sí, hoy día no hay ninguna norma que impida que nosotros, llámese una casa, llámese un hotel, llámese un colegio, llámese un hospital. Podemos instalarla, pero no podemos venderla. Pero no hay prohibición. O sea, si es que el distribuidor quisiera comprar el excedente, nos ponemos de acuerdo en un documento privado fácil de hacer, la verdad, ¿no? Entonces, ¿qué cosa falta? Un empujoncito. Falta que el accionista, que es FONAFE, que es el Estado, que es el Poder Ejecutivo, le diga a las distribuidoras estatales: compra a tu gente, cómprale regionalmente. O sea, está bien, vas a seguir comprando a las grandes generadoras porque siempre vas a necesitar mucha potencia, pero ¿por qué un 6, un 10, un 15% de las compras de la Electrosur cusqueña, de la Electrapuno puneña, de la Electrosur tacneña, por qué no pueden, bajo una indicación, cómprale localmente a tu gente? Entonces, y no te estamos diciendo que va a subir el precio de la electricidad, claro, lo que tú estás diciendo, va a bajar el precio de la electricidad. Lo que estás tú diciendo es que el Estado tiene la capacidad de abrir camino si es que actúa con una política común, articulada. Y sin norma. Pero ese tema, lamentablemente en los últimos tiempos yo he visto a empresas de distribución eléctrica decir A, el ministerio decir B y el organismo regulador decir C. Cierto. O sea, en pocas palabras, la crisis de la gobernabilidad en el país ha hecho que no haya quien dicte, quien marque la pauta y quien lleve a un rumbo cierto al Estado. El propio Estado tiene coroneles que dicen: no, yo me voy al sur, no, yo me voy al norte, y el otro no, yo me voy al oeste. Así de caótico está nuestro Estado. Sí, lamentablemente sí. Y bueno, pero si no podemos todavía venderle excedentes a las distribuidoras, ¿qué podemos hacer, Pedro? A ver, yo, de hecho, yo que me lleno la boca tanto de solar, la verdad, confieso, no he puesto todavía paneles en mi casa. Entonces he traído a un ingeniero amigo y le he dicho: mira, ve, ¿cuáles los paneles que me convienen? Me dice: tanto. ¿Y cuánto te vale? Bueno, a ti te valdría toda esta instalación, te valdría $5,000. Y yo la verdad que digo: sí, yo tengo unos ahorritos. Podría sacrificar los ahorros y poner mi panel solar para yo demostrar a Pedro y a los amigos de la red que yo ya me he vuelto solar y que no solamente hablo de ella, ¿no? Pero ¿qué pasa? Yo digo, pero yo sacrificar mis ahorros, esa cantidad de dinero solamente para ahorrar un poco de energía y decir que yo soy solar, no lo voy a hacer. Entonces, el mismo razonamiento lo hace una casa más grande, una casa más pequeña, lo hace una industria, lo hace un minero. Dice: yo voy a sacrificar de mi plata esto para ponerme solar. Ahora sí voy a ahorrar un poco, pero no es que sea tampoco el gran negocio. Entonces, pero si alguien dijera, Pedro, o a mí me dijera: mira, ¿sabes qué, Paul? Tú tienes un proyecto de $5,000 y quieres solar y vas a ahorrar y vas a recuperar en 15 años, no te preocupes. Si viene un banco y me dice: a sola firma, te doy los 5 y yo a una buena tasa de interés, y además te traigo al instalador, tú no vas a hacer nada, solamente firma acá, yo te digo: Pedro, firmo mañana, ¿no? Entonces uno diría:
¿Es un problema eléctrico o es un problema financiero? ¿Qué te parece si en lugar de traer acá al Ministerio de Energía y Minas o a los INEMIN, nos vamos juntos a la Superintendencia de Banca y Seguros o a la Asociación de Bancos y les decimos, ¿por qué no diseñan ustedes productos apropiados para financiar la autoproducción solar y empecemos con algo? Perdón, cuidado con lo que estás diciendo, porque yo recuerdo que en este país se han desarrollado los parques eólicos y se han desarrollado los parques solares por concurso, en los concursos que convocó el Estado a través del Ministerio y que fueron administrados por Ocinermin, financiamiento de la banca multilateral. Recién en un momento las pequeñas hidroeléctricas comenzaron a recibir apoyo de la banca local, es decir, fue la banca internacional la que permitió abrir esta nueva tecnología. La razón era obvia, no conocían estas tecnologías la banca local, pero hoy creo que con lo que sucede en el mundo ya debería haber una respuesta mucho más decisiva en favor de este camino. Pero creo que no hay ese nivel de diálogo fluido en la generación de nuevos negocios, de nuevos emprendimientos, que haga que la economía peruana crezca más y que esté hoy día ralentizada, ¿no? Creo que eso que acabas de decir me parece muy importante. No hay un diálogo permanente entre academia, Estado y empresa privada. No hay un portafolio de proyectos en cada región que todos estemos promoviendo. Y si no hay generación de riqueza, ¿qué vamos a redistribuir? Por eso es que me llama la atención que nos autorresignemos a crecer menos de medio punto, cuando la población joven que ingresa cada año requiere 3 puntos de crecimiento para tener chamba. O sea, eso no nos puede dar satisfacción un crecimiento tan bajo, porque en verdad no es crecer, es decrecer. Pero creo que has puesto el dedo en la llaga. Esto tiene que ver con el capitán del equipo, que promueva el trabajo, que promueva las inversiones. Y eso amarra el crédito y amarra también el tema de la asistencia técnica, porque en generación distribuida no hay que hablar de grandes proyectos, estamos hablando de proyectos medianos o pequeños que van haciendo camino, porque esa es una revolución tecnológica. En Alemania hay 1 millón de generadores, que es el desempleado, que está recibiendo más por la energía que vende que por el seguro de desempleo que le paga Alemania. Correcto, Pedro. Mira, yo creo que si a mí me dijeran, elige una política energética, yo diría que debemos empujar la generación distribuida. ¿Por qué, Pedro? Que a veces creo que los consumidores de electricidad que nos oyen, que nos ven, no son tan conscientes de una cosa. Los que estamos en la industria como tú y yo, sí lo sabemos, pero creo que no hemos protestado con los decibeles suficientes respecto al siguiente asunto. El 50, a veces el 60 y el 70% de la energía que consume todo el país proviene de camisea, ¿no? Que Dios no quiera que le pase algo a la planta de las Malvinas, o que le pase algo serio, ya sea por razones de un problema político, un problema geológico, que no le pase nada al tubo. O sea, digamos, porque si algo le pasa grave, vamos a sufrir el sistema eléctrico. Mira, la verdad es que el gas natural tampoco hay que ser ingratos, ¿no? O sea, yo digo, el gas natural ha sido bendito para el sistema eléctrico peruano en los últimos 20 años, nos ha dado muchos beneficios, aún lo necesitamos y lo vamos a necesitar por más tiempo. Pero ojo, no podemos seguir confiando la generación a la fuente de camisea. Tenemos que diversificar. Tú dices, bueno, el agua, pero el Mantaro, la cuenca hidrográfica del Mantaro explica 1.500, 2.000 megavatios también. Que Dios no quiera que algo le pase al río Mantaro, porque nos saca 1.500 y 2.000. Entonces, en una mirada de 50, 70 años, estamos súper concentrados en términos de las fuentes que abastecen la electricidad de todo el país. Esto es peligroso. Puede no pasar nunca, Paul. Sabes que en la oficina a mí me dicen, oye, eres exagerado. ¿Qué le va a pasar al tubo? No le ha pasado hace 20 años. ¿Qué le va a pasar a los pozos de las Malvinas? No le ha pasado hace 10 años. ¿De qué estás hablando? Estás paranoico. Sí, pero cuando uno... Hace pocos meses
ocurrió todo. El mantenimiento de Camisea, la caída del caudal contra todos los pronósticos por cambio climático, un tema tremendo porque las hidroeléctricas no entregaban toda la energía que se esperaba por falta de agua, y encima algunas térmicas a gas tuvieron problemas técnicos. Entonces, tu escenario lo hemos visto hace muy poco tiempo. No es tan esotérico, Paul, ¿no? Sí. Paul, Adelante. quería retomar ese punto contigo, me parece sumamente importante. Tenemos Camisea para 19 años más, aprox. Si no hay nuevas exploraciones y si no hay nuevas inversiones, eso es lo que nos queda de Camisea. ¿Tú dirías que a partir del año 20 por venir, las renovables se van a convertir en la fuente de energía más importante y absolutamente necesarias para el Perú? Absolutamente, digamos, mira, por razón de costo, es decir, el precio que necesita una eólica de largo plazo para ser rentable está entre los 30 y 40 dólares. El precio de una solar para ser rentable está entre los 25 y los 35 dólares. El precio de la generación distribuida solar está un poquitito más arriba, nada más. Entonces, es inevitable, ¿ah? O sea, lo único que puede pasar es que se retrase un poquito más o un poco menos la introducción de energías renovables, pero por razón de costos, no hay a dónde mirar. Tú no puedes mirar más hidroelectricidad. Lamentablemente, aquel dicho, ¿no es cierto?, nos formamos con ese dicho, el Perú es un país hidroeléctrico, eso ya no es más cierto. O sea, ya no hay central hidroeléctrica que no te demande el doble de los valores que acabo de decir. Entonces, vamos a ver, lo único que va a pasar es que más tarde o más temprano, con más o menos dolor, vamos a tener que admitir de una u otra manera energía renovable porque es la más competitiva, la menos riesgosa, etcétera, etcétera. Ahorita estamos entrando en una crisis eléctrica, ojo, ¿no? ¿Por qué? Porque como los precios del mercado spot por falta de oferta han trepado un montón, las grandes generadoras no le quieren dar contratos a los clientes libres. Miren, el mes pasado ya tenemos más de 60 clientes libres, Pedro, que no tienen contrato, o sea, están retirando mercadería de la tienda. Clientes libres son las grandes mineras, los grandes centros comerciales, la agroindustria. Sí, señor, ya son más de 60 que nadie les quiere dar contrato. Pero como están conectados a la red, están retirando. Es lo que llamamos retiro sin contrato, pero es grave. ¿Por qué? Porque es como si alguien entrara a un supermercado y dije, ¿sabe qué? A mí la señorita de la cola no me quiere atender, pero yo necesito el pan, la verdura, la fruta, yo la tengo que sacar. Entonces, tenemos en este momento clientes que están retirando energía de la red sin contrato. Y es grave porque uno no puede entrar a un negocio a retirar mercadería sin contrato, pero lo tienen que hacer porque de lo contrario paran la fábrica. Ya van más de 60 y tantos. Cada día que pasa estoy seguro que se suman 10, 20, 100. Entonces, estamos en la vera de una crisis eléctrica. Hay que decirlo, ¿no? Cuánto me encantaría venir con mejores noticias, Pedro, pero es la verdad. Entonces, lo que tenemos que hacer es reaccionar. ¿Y cómo reaccionar? Lo más fácil para reaccionar ahorita no es modificar marcos legales, porque sabemos que eso nos toma un montón de tiempo y no nos ponemos de acuerdo y nos andamos peleando. Muy bien, ¿por qué no empezamos por lo que podemos hacer? Y yo soy un hincha, ya se me nota, de la generación distribuida. Si es solar, mejor, porque está a la mano. Y mira, le crea empleo regional. ¿Cuánta gente en las regiones puede tener? Cuando tú haces una central solar de 300 megavatios, el empleo es así, chiquitito y efímero. Cuando tú haces, en vez de una central de 300, hagamos 300 de 1 megavatio o 600 de medio megavatio en todo el Perú. No nos va a costar más, pero va a dar trabajo a mucha gente de todo tipo, de todo nivel, en todo el Perú, y está fácil, no hay riesgo. Excelente. Bueno, es muy importante lo que hemos estado conversando, pero yo quisiera decirte cómo va el tema del transporte, la transmisión.
seguimos con los problemas de que la capacidad de generación, a propósito de lo que has comentado antes, toda se concentra en el centro del país y sigue habiendo problemas de necesidad de energía, por ejemplo, en todo el corredor minero del sur. ¿Cómo ves el tema del transporte, de la electricidad? ¿Los ves retrasado? ¿Cuáles son tus comentarios al respecto? Claro, en transporte vamos a dividir en dos: las grandes líneas eléctricas que mueven grandes cantidades y las líneas eléctricas que utilizan las ciudades para retirar del mercado y son líneas más pequeñas. Vamos a ver de esas dos. Respecto de las grandes líneas eléctricas, el Perú ha tenido un modelo exitoso de promoción de líneas eléctricas grandes, o sea, ha funcionado. Perú hace 20 años era calamitoso en términos de las grandes líneas de transmisión. Hoy día es un sistema muy robusto, muy fuerte, que va camino a ser un sistema enmallado de 500.000 voltios. Hemos hecho bien la tarea, en muchas cosas hemos hecho bien la tarea, Pedro, en el sector eléctrico, la verdad. Y claro, ahora tenemos problemas por ajustar, pero se ha hecho muchas cosas bien en el pasado, en diferentes gobiernos, ¿no? Pero bueno, la transmisión eléctrica grande está bien ahora. ¿Cuáles son los problemas de la transmisión eléctrica grande? El problema es que ya no deberíamos seguir haciendo, si tenemos generación distribuida, solar o de cualquier otra tecnología, ya no necesitaríamos pagar más líneas eléctricas grandes, número uno. Pero número dos, si algún problema atiende, está en la permisología. Hay un gran retraso en entregar en concesión. Antes nos demorábamos 1 año en licitación de una gran línea, hoy día nos demoramos 5 años. Hemos multiplicado por 5 el tiempo de entregar en concesión. Lo mismo que la minería, 210 procesos en 19 instituciones. Es kafkiano. Es kafkiano, sí. Totalmente. Eso es lo que le pasa a la gran línea eléctrica también, que se demora mucho en los certificados ambientales, en las servidumbres, en la concesión definitiva, etcétera, etcétera. Entonces, eso es lo que pasa con la gran transmisión. Está muy bien, ha estado creciendo súper bien, pero necesita estos ajustes, ¿no? La transmisión de menor tamaño, que está básicamente en manos de las distribuidoras, lo que está pasando es que esas líneas no están creciendo a la velocidad debida porque están en manos de las distribuidoras del Estado. Y que lo que pasa con las distribuidoras del Estado es que están ahogadas por un montón de sistemas administrativos y burocracia que hace que las inversiones, en lugar de hacerlas en 1 año, 2 años, las hacen en 4, 5, 6, 7 años. Entonces, ahorita debería haber un set de nuevas líneas de transmisión pequeñas, pero no las hay. Consecuencia, que al interior de las ciudades, la gente, las industrias, las personas, las zonas necesitan más energía y el distribuidor no los puede atender porque no hay líneas suficientes para traer toda la energía. Es lo que pasa en Paul, transmisión. muchas gracias. El tiempo se ha vencido, pero debe haber un capítulo segundo y un capítulo tercero porque conversar contigo nos ayuda a todos a entender el mercado eléctrico peruano y ver cuáles son los retos por delante. Encantado, Pedro, cuando gusten. Muchas gracias. Muchas gracias, Paul, por tu participación en el programa. Y sí, nos has dejado preocupados. Hay tareas pendientes. Lo lamento. Pero cuando ustedes gusten, encantado de la vida. Hemos presentado Integrando Perú. Retornamos en nuestra próxima edición con más entrevistas y el análisis para contribuir al desarrollo de nuestro país.